Esta es nuestra clase número 12, así que bueno, seguimos con probabilidades. Había un ejercicio práctico para hacer, corregía muy pocos, eh, así que bueno, ahí estuve viendo algunos de los trabajos, vi que algunos faltaron, pero bueno, en la medida de lo posible vayan por favor entregándolos. Vamos a continuar con el tema de la clase pasada, ahora voy a presentar, vieron que el Meet cambió, así que estoy acostumbrándome a esta nueva versión que tiene. Bueno, a ver, avísenme cuando se vea. Quería que... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, obvio. Teniendo en cuenta mi situación en particular, ¿no? Sí, La parte que vimos la clase pasada, sí, esto de los conjuntos, no sé bien cómo llamarlo, ¿esto sí, es costo ya o es sí. estadística? No, dentro de lo que es costos entra a partir de probabilidad conjunta y Ah, probabilidad total. Así que sí, la parte ah, de costos bien, sí, sí, gracias, ya. profe. Bueno, ya entra para... Justo en tu caso particular sí entra ahí Buenísimo. en esta, porque vemos mano de obra, vemos materia prima y carga fabril. Yo les dejé igual en la plataforma, gracias por hacerme acordar, les dejé en la plataforma, voy a volverme uno para atrás, un apunte de costos, que es muy breve, archivo electro obligatorio, costos, este que lo tienen en la 10ª clase. Y ahí tienen algo de materia prima, mano de obra y carga fabril. Esos tres elementos son los que necesitamos ver, ¿sí? Para esta segunda parte. Simplemente es un concepto teórico y aplicado dentro de la probabilidad conjunta y la probabilidad, perdón, probabilidad total y probabilidad marginal. Bueno, continuamos. Esta fue la última clase y quiero hacer un repaso porque habíamos visto un tema nuevo que era la probabilidad marginal y la probabilidad total. Nosotros hasta ahora definimos la estadística inferencial, es decir, la probabilidad estadística, como aquella que sucede o se da en ciertas condiciones y bajo ciertas situaciones. La principal situación o condición que tiene que tener es la variabilidad. ¿Sí? Entonces nosotros, esto quiero ver si está grabando bien, sí. Entonces nosotros dentro de la variabilidad dijimos que la variabilidad está expresada como eh, esta capacidad de no poder predecir nosotros cuál es el futuro, cuál es el resultado que saldrá y que exista el azar, ¿sí? Que exista el azar dentro de esta condición de variabilidad. O sea, la variabilidad es sinónimo de azar, quiere decir que no hay ningún elemento que tenga más posibilidades frente a otros elementos, ¿no? Es decir, que no tienen mayor probabilidad de ocurrencia un elemento frente a otro, sino que todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Habíamos hablado de la equiprobabilidad, que significaba misma probabilidad de ocurrencia. Y dijimos que los experimentos aleatorios, entonces, iban a ser aquellos que nosotros como sujetos íbamos a realizar y que podían tener más de un resultado, pero sin embargo no podemos predecir cuál definitivamente va a ser el resultado, sí podemos hablar de qué probabilidad tiene ese resultado de ocurrir en la realidad. Entonces, de nuevo, no hay probabilidad estadística si no hay variabilidad, es decir, si no interviene el azar. Si el azar no es parte del experimento o no es condición, no vamos a tener una probabilidad estadística. Después hablamos del espacio muestral. Yo ahí en los pocos trabajos que corregí, la verdad que ahí estoy yo atrasado. Eh, la verdad es que, bueno, eh, veo que hay algún tema con el tema de la gráfica estadística. La gráfica estadística, acuérdense que es necesaria utilizando los diagramas de Venn, que estos diagramas son el rectángulo, los elementos del espacio muestral, la E o el símbolo de, creo que habíamos dicho que se llamaba mu, eso, sigma, perdón, de sigma. Eh, sí o sí tienen que existir estas condiciones, así que es muy importante que los elementos estén bien graficados. El suceso aleatorio, que dijimos que es que va a ser un subconjunto, nosotros podíamos hablar de números pares, números impares, etc. Y luego pasamos, en las clases, estuvimos hablando, bueno, esto es lo mismo,
estuvimos hablando de la definición clásica de la estadística con la probabilidad de Laplace, la regla de Laplace. Y luego, esto lo voy a pasar rápido, así vamos a lo de hoy, y pasamos a la probabilidad marginal. ¿Sí? A probabilidades marginales nosotros le llamamos a cuando la palabra marginal tiene que ver con unidad. Por ejemplo, en economía uno puede hablar de la proporción o sujeción marginal o propensión marginal, no me sale la palabra, de que exista más producción, por ejemplo. Si ustedes estuviesen en economía, verían eso. La marginalidad no tiene que ver con lo que nosotros conocemos como marginal, sino que en matemática, en estadística, lo marginal tiene que ver con la unidad, con ser uno, con ser independiente. Entonces acá nosotros vamos a ver probabilidades que vienen de manera conjunta y probabilidades que son marginales, que son individuales, como por ejemplo acá tenemos femenino, masculino, trabajar, no trabajar. Cada una de ellas por separado es una probabilidad marginal. Luego tenemos las conjuntas. Las conjuntas se arman con dos probabilidades, que tienen que ser probabilidades que no sean parte del mismo sistema. Por ejemplo, yo puedo decir, alguien es mujer y trabaja, entonces no hay una incompatibilidad en esas dos marginales. ¿Sí? Tienen que ser compatibles. Ahora, yo no puedo decir alguien trabaja y no trabaja. Esas dos son exhaustivas entre sí. Quiere decir que o elijo una o elijo no, o sucede una o sucede la otra, pero las dos no pueden suceder al mismo tiempo porque se crearía una paradoja, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo estar vivo y estar muerto al mismo tiempo. Yo no puedo estar en Comodoro y estar en Trelew al mismo tiempo. Ahí yo ya tengo un sistema exhaustivo. Y bueno, la cosa es que a lo que vamos, digamos, con esto es esto. De las conjuntas se pueden armar siempre y cuando las dos probabilidades no sean entre sí excluyentes. O sea, ser mujer y trabajar no es excluyente, es decir, que no hay una incompatibilidad. Ser mujer y no trabajar tampoco no hay una incompatibilidad. Ser hombre y trabajar no hay una compatibilidad. Ser hombre y no trabajar no hay una incompatibilidad, pero no se puede, en una encuesta, supongamos, que ante la pregunta de con qué sexo se identifica, decir femenino y masculino a la vez, no, o uno u otro, o quizás una tercera opción, y lo mismo que trabajar. ¿Usted trabaja o no trabaja? No puede ser que sí, a veces no existe el a veces, no existe el sí y no, es uno u otro. Entonces ahí es donde nosotros vemos que las probabilidades conjuntas, de nuevo lo vuelvo a repetir, se arman con probabilidades que no son mutuamente excluyentes, que no pertenecen al mismo sistema, y entonces de esa forma yo puedo obtener la probabilidad total. La probabilidad total la voy a armar sumando las probabilidades conjuntas, ¿sí? La suma de las conjuntas me da la probabilidad total. ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo acá, la suma de las conjuntas, fíjense que me da la unidad, me da el 100% de probabilidad. Es decir, que acá yo tengo que sumar todas las conjuntas para obtener el 100%. ¿Sí? Nosotros en la clase pasada habíamos intentado hacer un ejercicio, finalmente no salió, pero bueno, dijimos que si yo les hacía una encuesta a ustedes sobre quiénes trabajaban, quiénes no trabajaban, quiénes se identificaban como mujer y quiénes se identificaban como hombres, entonces obteníamos la siguiente respuesta, digamos, ¿no? Dentro de esas respuestas teníamos que puede ser mujer y trabaje, masculino y trabaje el 0,09, mujer y no trabaje el 0,39, hombre y no trabaje el 0,36. De esa forma llegamos al 100% de la muestra, o sea que a la muestra nosotros le estamos haciendo dos preguntas a la vez, dos probabilidades. Entonces, con eso obtenemos que nosotros podamos responder a estas preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de no trabajar? ¿Cuál es la probabilidad de que si yo elijo a alguien, esa persona sea mujer y además trabaje? ¿Cuál es la probabilidad de que elija a alguien y sea hombre? ¿Cuál es la probabilidad de que elija a alguien que sea mujer y no trabaje? ¿Y cuál es la probabilidad de que sea hombre o bien trabaje? Y ojo con esto, porque acá nosotros estamos hablando de cuál es la probabilidad de ocurrencia, de que si frente a un experimento, si yo ahora le pregunto a alguien o elijo a alguien al azar, cumpla con alguna de estas condiciones. ¿Sí? Yo siempre estoy hablando de que cumpla con esta condición un grupo de muestras. Eso me permite a mí hacer distintos análisis y acá estamos en esta parte sí metidos con lo que es costos, porque acá vamos a ver mano de obra, vamos a ver
Estuvimos viendo un poquito de costos también con esto, así que bueno, la idea sería mechar un poco la parte de costos con esta probabilidad conjunta. A partir de este tema es donde mechamos un poco con lo que es costos. Bueno, ¿qué pasa con la palabra y? Nosotros con la palabra y tenemos un tema en probabilidad. El y, cuando nosotros hablamos de una probabilidad de un suceso A y un suceso B, o probabilidad de A y B, hablamos de la intersección. Entonces, cuando hablamos de una intersección, quiere decir que se cumplen las dos condiciones entre dos conjuntos, ¿sí? Habíamos hablado, por ejemplo, probabilidad de que sea mujer y probabilidad de trabajar. Mujer es A, trabajar es B. En A, mujeres que trabajan están sombreadas, mujeres que no trabajan no están sombreadas, y en B, del total de los que trabajan tenemos mujeres y hombres, o sea que sombreadas serían las mujeres y sin sombrear serían hombres que trabajan, ¿sí? No tengo otra opción más, son esas dos, es excluyente, exhaustivo este sistema, porque es una u otra opción, ¿sí? Eso es la característica que tiene, o es lo más importante que nosotros podemos ver y que tiene la probabilidad, ¿sí? La probabilidad en este sentido. ¿Hasta acá hay alguna consulta, alguna pregunta, alguien que quiera preguntar algo que no se entienda? No, profe, No, creo que profe. no. Bueno, veo que vamos bien entonces. Bueno, entonces continuamos. Cuando nosotros hablamos de y, entonces recuerden, la y no es casual, la y habla de la intersección, que cumpla las dos condiciones que le estoy pidiendo, que sea mujer y trabaje, dos condiciones. Habíamos visto que no se cumplía la y cuando yo tenía un sistema que era excluyente. Por ejemplo, si yo tengo, habíamos visto bolas numeradas del 1 de color rojo, supongamos 6 de color rojo y 6 de color azul, y yo decía cuál es la probabilidad de que una bola sea roja y azul, tenía que cumplir las dos condiciones ese elemento. Entonces puede ser que hayan sistemas que sean como este, que sean sistemas que sean compatibles, o puedo tener sistemas incompatibles, que solo pueden presentarse de una sola forma y no compartan características entre los dos conjuntos. Y esa parte espero que quede clara. ¿Cuál es la probabilidad? Está bien, acá, de que sea femenina y trabaje, ya lo dijimos. Uno más. ¿Cuál es la probabilidad de que trabaje? Acá hablamos de una probabilidad trabajar, ¿sí? Que fíjense que nosotros acá no tenemos la probabilidad de tanto de trabajar como de no trabajar. O sea que ahí ya tenemos un sistema, ¿sí? Que nos está diciendo que hay dos opciones y no más, trabajar o no trabajar, entonces una de ellas va a ser la marginal. Entonces, la probabilidad de trabajar, si yo quiero decir, no me interesa que sea mujer u hombre, quiero saber probabilidad de trabajar, la voy a sumar, ¿sí? La probabilidad de trabajar con las conjuntas, o sea que a partir de las conjuntas, ¿sí? Yo puedo obtener esta probabilidad de trabajar, ¿sí? Entonces, me dice que esto ocurre si los sucesos femenino y masculino son excluyentes, es decir, que no hay más posibilidades, perdón, de que esas dos, si hubiera otra posibilidad, la tendríamos que agregar, ¿sí? En este sistema. Puede haber una probabilidad de 3 opciones y es válido también. Entonces acá tenemos, ¿cómo puedo yo encontrar la probabilidad de trabajar a partir de las conjuntas? La probabilidad de trabajar la puedo encontrar con la probabilidad de trabajar y es mujer, trabajar y es hombre, y la probabilidad de no trabajar la puedo encontrar con la probabilidad conjunta de no trabaja y es mujer, y no trabaja y es hombre o es masculino. Bueno, probabilidad que sea género masculino, entonces acá nos pide esta probabilidad marginal. Podemos encontrar la probabilidad marginal con la suma de las conjuntas, ¿sí? La marginal con la suma de las conjuntas, es decir, la unidad, la probabilidad única de que sea masculino en este caso, la puedo conseguir a partir de las conjuntas que incluyan trabajar y no trabajar. Y de esa forma yo obtengo el total de la muestra para esta probabilidad. Bueno, acá es lo mismo, hay que completar esta tablita. Bueno, ¿cómo calculo la probabilidad de un suceso o un evento? Bueno, probabilidad de un suceso o un evento ocurre cuando tengo dos sucesos mutuamente excluyentes, por ejemplo, femenino y masculino, y
el suceso excluyente de trabajar y no trabajar. Cuando logro identificar que hay dos sucesos excluyentes que se están dando en un experimento aleatorio, entonces acá se denomina a todas las posibilidades de esa variable un sistema exhaustivo y generalmente se lo denomina de esta forma. Trabajar y no trabajar. El no va con la misma nomenclatura que la anterior, pero lleva este símbolo arriba, ¿sí? El no trabaja, el no es mujer, el no es hombre. Por ejemplo, si queremos ver día y noche, pondríamos la D y la no D, ¿sí? Quiero ponerlo en un paint, a eso a ver si se ve. Esto lo vamos a sacar. Entonces yo voy a decir día y noche. Supongamos que yo quiera saber día y noche. Entonces voy a tener día y la noche yo no la voy a presentar con la N, la puedo presentar como no día, así. ¿Sí? O puedo decir noche y día, puedo decir noche y día, pero el día sería la no noche, que puedo representarla así. Generalmente, matemáticamente, es mejor representar las dos probabilidades con la misma letra y la que no es la principal, digamos, o la positiva, se la debería graficar matemáticamente con este símbolo arriba, ¿sí? con este guión arriba de la probabilidad. Bueno, acá teníamos la probabilidad de que sea femenina, lo mismo que hablábamos recién, que pasa con esto, el suceso I habla de un suceso unión-intersección. Y después teníamos un tema acá porque teníamos la regla de la suma incluyente cuando nos decía una probabilidad o otra probabilidad. En el caso de la probabilidad marginal usábamos esta fórmula de la suma incluyente donde hablábamos probabilidad de trabajar, supongamos ser femenina, perdón, y no trabajar, mujer y no trabaja. Entonces hablábamos de la probabilidad marginal femenina, probabilidad marginal de no trabajar, menos la probabilidad conjunta de mujer y no trabaja. ¿Sí? Esa sería la manera de leer esta nomenclatura o esta fórmula. Ahora lo vamos a ver en un ejercicio. Y entonces acá dice que ¿por qué me interesa a mí utilizar esta regla de la suma? Porque ahí yo no estoy tomando toda la intersección, sino que le resto la parte que no me sirve con esa regla de la suma. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que sea masculino o bien trabaje? Entonces tenemos el suceso unión excluyente, que acá no quiero yo saber qué está pasando en la intersección. Quiero saber qué pasa en los dos conjuntos en uno y otro. ¿Sí? No ambos. Es decir, no me interesa que pase las dos cosas, es decir, que suceda la intersección. En el anterior sí me interesaba la intersección más un conjunto. Ahora no me interesa lo que pasa en la intersección, sino lo que pasa en esos conjuntos. Y para eso utilizo la fórmula del o bien. Acá tenemos dos fórmulas, el o por un lado y el o bien por otro. El o es la misma fórmula que el o bien, nada más que el o bien se le resta menos 2 por la probabilidad conjunta. Se le multiplica dos veces, se le resta multiplicada por 2 la probabilidad conjunta a esta ecuación. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo por si queda alguna duda. Bueno, acá les dejé algunas definiciones de qué es un suceso, mutuamente excluyente, qué es un suceso compatible, cuando un ejemplo de uno y un ejemplo, por ejemplo, del incompatible, es posible ganar la lotería y no ganarla al mismo tiempo. Eso sería incompatible. O me gano la lotería o no me la gano. Y un suceso compatible es posible, ganar la lotería y ser de la provincia de San Juan, por ejemplo. ¿Por qué? Y bueno, no sé, es una probabilidad. No hay una exclusión. Se puede, digamos. Se cumplen las dos probabilidades. Resumen, entonces tenemos la probabilidad marginal que vimos recién, la probabilidad conjunta que vimos recién. Nos queda ver probabilidad condicional, que esa la vemos en la clase que viene. Y nos queda practicar dentro de la probabilidad conjunta la probabilidad del suceso incluyente, que es la que vimos con la fórmula recién, y la probabilidad del suceso excluyente. Entonces, acá usamos la suma, ¿no? Suma incluyente, usábamos esta fórmula. Probabilidad de AB es igual la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la conjunta A y B. Y la regla de la suma excluyente es la misma, nada más que se le resta dos veces la conjunta. ¿Esto se entendió hasta acá? Sí, profe. Vamos a hacer al revés en la clase de hoy.
La tarea, vamos Pro- a dejarla Profe, para el yo final. no entendí muy bien cuando es excluyente y cuando es incluyente. Cuando es incluyente, lo que te está pidiendo, primero, cuando es incluyente te pregunta o, una probabilidad o la otra. ¿Por qué te pregunta una probabilidad o la otra? Porque le interesa saber qué sucede cuando se cumplen las dos condiciones. Por ejemplo, que te diga que sea mujer y trabaje. Entonces, mujer es A y trabajar es B. Yo dije que dentro de B yo tengo mujeres que trabajan en rojo pintadito y hombres que trabajan en blanco. Ahora, no me interesa a mí la parte de hombres que trabajan en blanco. Yo quiero que saber la probabilidad de que sea mujer y trabaje. Entonces, por eso en la fórmula de la incluyente, que utilizamos el o, mujer, por ejemplo, o no trabaje, o trabaje, utilizábamos, ¿qué cosa? La parte de la intersección más el conjunto mujer. Entonces, el o, cuando yo te pregunto o pregunte un ejercicio, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer o no trabaje? Ese o solito me habla de la regla de la suma incluyente. Supongamos, ahora vamos a ver un ejercicio en el cual vemos qué pasa cuando yo trabajo en el turno mañana y no me suspenden, o me suspenden. Me suspenden de mi puesto, ¿no? Entonces, ¿puedo trabajar en el turno mañana y que me suspendan? Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de trabajar en el turno mañana o estar suspendido? Ahora, si me pregunta, y ahí yo utilizaría esta fórmula de la suma, porque me pregunta el o. Si me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de trabajar a la mañana o bien estar suspendido? Y ahí hago la regla de la suma excluyente. No me interesa qué pasa en la intersección. Me interesa lo que pasa ahora en ambos conjuntos. Conjunto trabajar a la mañana, conjunto que me suspenda. No qué pasa en el medio, ¿sí? que trabaje a la mañana y me suspendan a la vez, sino en un conjunto y en otro. Por eso ahí lo que se hace es que se resta dos veces en la excluyente la conjunta A y B. ¿Y por qué se la resta dos veces? Porque matemáticamente o gráficamente vos estarías restando dos veces el espacio de cada uno, el espacio de intersección de cada uno de los conjuntos. El espacio de A una vez y el espacio de B una segunda vez. Entonces te quedaría el conjunto A por un lado y el conjunto B por el otro sin tener en cuenta la intersección o la situación en la que se cumplen esas dos condiciones. Así que bueno, creo que vamos a ver un ejercicio por ahí vamos a verlo un poco mejor. Como les decía, en la clase de hoy vamos a empezar al revés, que todas las clases siempre arrancamos por la tarea. Así que hoy no vamos a arrancar por la tarea, sino que vamos a arrancar con el ejercicio y a lo último vamos a dejar para resolver la tarea que había quedado pendiente. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de la clase de hoy. Acá tenemos uno y acá tenemos el otro. Bueno, acá por ejemplo, yo lo que les decía, el ejercicio habla de una fábrica, ¿sí? que va a suspender a su plantel por la crisis económica. En este caso, la fábrica lo que quiere hacer es una reducción de la mano de obra, ¿no? Dentro del costo nosotros tenemos mano de obra, que era aquella que transformaba a la materia prima, ¿sí? Entonces, para poder, dentro del examen, supongamos, ¿cómo podría venir esta pregunta? Bueno, yo les podría acá preguntar ¿por qué la empresa puede llegar a decidir suspender a su mano de obra? ¿Cuál es el motivo? Bueno, ¿y qué implicaría dentro de los costos de esto, ¿no? de una empresa? Bueno, la mano de obra generalmente es uno de los costos más grandes o más amplios que tiene una empresa, ¿sí? Es el principal costo. El costo laboral es uno de los costos más importantes. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces el cuadro. Acá en el cuadro nosotros tenemos trabajadores que cumplen o sea, cumple cada trabajador dos condiciones. Una, que trabaja en el turno mañana, trabajo en el turno noche. Supongamos que acá nosotros hacemos una encuesta y que estamos todos en una fábrica y decimos, bueno, a ver cuántos trabajan en el turno mañana, cuántos en el turno noche. Ok, todos estos. De este grupo, ¿cuántos del turno mañana están suspendidos? Tienen el contrato de trabajo suspendido. ¿Y cuántos tienen el contrato de trabajo activo, es decir, no suspendido? ¿Sí? Acá esta tablita de contingencias mucho no me gusta. Vamos a hacerla de nuevo.
Voy a copiarme esta que tengo acá. También es de mano de obra. ¿Por qué digo que mucho no me gusta? Porque tiene otra nomenclatura. Entonces acá vamos a poner la misma que tenemos en... Vamos a poner suspendido. Trabajador suspendido. Trabajador no suspendido. Y acá tenemos turno mañana y turno noche. TN sería turno noche, TM turno mañana. 0,21, 0,52. Ahí fíjense cómo se me están armando. ¿Cómo se llamarían estas que tengo a los costados? ¿Qué probabilidad es? Si la del medio es conjunta, la de los extremos... Marginal. Exacto, probabilidad marginal. La suma de las conjuntas me da como resultado la probabilidad marginal, es decir, la probabilidad que cumpla el sistema exhaustivo. ¿Por qué es exhaustivo? Porque suspendido y no suspendido es el 100% de la muestra, fíjense, es 1. Turno mañana, turno noche es el 100% de la muestra. No tengo turno, esto la saco, no tengo turno tarde o turno vespertino, no sé, u otro turno que no sea mañana o noche. La fábrica tiene turno de mañana y turno noche. Quizás, no sé, no tiene turno tarde, capaz, supongamos, ¿no? Si tuviese turno tarde, formaría parte de la tabla de contingencias como una tercera opción. En este caso son dos opciones. La fábrica trabaja la mañana y la noche, la suma de turno mañana más turno noche, que son las que tenemos en los extremos, me da el 100% de la muestra. Y dentro de la masa de trabajadores o de mano de obra, yo voy a tener el 0,73% suspendido y el 0,27% no suspendido, es decir, trabajando. Entonces, la probabilidad de suspendido más no suspendido es el 100%, la suma. Quiere decir que el sistema es exhaustivo, no hay otra opción. No puede haber un trabajador no suspendido y suspendido a la vez, ¿sí? Entonces acá empezamos con las probabilidades que me están pidiendo acá. La primera probabilidad me dice, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir un trabajador al azar, supongamos, o que nosotros trabajemos en la parte, imaginemos, de recursos humanos o de control de costos, y que podamos elegir un trabajador o querer encuestar a un trabajador o que querer ver cómo es la situación de un trabajador en particular y entonces decimos, ¿cuál es la probabilidad de que ese trabajador que elegimos sea del turno noche? Supongamos que tenemos un listado de trabajadores, queremos elegir uno. ¿Cuál es la probabilidad de que ese trabajador sea de turno noche? ¿Cómo calcularía esa probabilidad? Se suman las dos, otras dos, ¿cómo se dicen? Características o sucesos de que sea suspendido o no suspendido. Exacto, se suman las otras dos, se suman las probabilidades conjuntas. ¿Sí? Entonces, yo quiero saber turno noche, ok, dentro de turno noche yo que tengo, tengo trabajador suspendido o suspendido, de turno noche suspendido, más la probabilidad de turno noche no suspendido. Turno noche no suspendido. ¿Se entiende cómo podemos obtener esta probabilidad marginal? Sí. Esto es muy fácil, ¿eh? Calcular esta probabilidad es muy sencillo y en el examen va a estar y en el final va a estar. Así que esto es algo que necesito que se entienda porque necesito que en el examen lo hagan bien porque es un tema fácil. No es tan difícil, por ahí es muy largo teóricamente de explicar, pero en la práctica fíjense que es más cortito. ¿Qué tengo que hacer? Me pregunta probabilidad de turno noche, me pregunta esta. Yo sé que la probabilidad marginal la tengo en los extremos, es 64%. Fíjense, es la suma de las dos marginales que cumplen la condición de turno noche, ¿sí? Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Turno noche suspendido va a ser igual a turno noche suspendido, perdón, turno noche va a ser igual a turno noche suspendido más turno noche no suspendido, 64%. Entonces, la respuesta va a ser la probabilidad de que el trabajador sea del turno noche y esté suspendido, perdón, la probabilidad de elegir un trabajador
elegir un trabajador y que sea del turno noche es del 64%. Acá no me interesa si el trabajador está suspendido o está trabajando. Simplemente quiero saber si yo elijo uno al azar, si ese es del turno noche. Vamos con la B. La B me dice probabilidad marginal del turno mañana. La probabilidad marginal del turno mañana es lo mismo. ¿Cómo se conforma? A ver que me lo diga alguien más que no está participando. A ver, voy a elegir uno al azar para ver si están por ahí. A ver, vamos con Ornella. Ornella, ¿estás por ahí? Sería la probabilidad del turno mañana igual a probabilidad, entre paréntesis, turno mañana suspendido, más probabilidad turno mañana no suspendido. Y daría el 36%. Exactamente, Ornella. Ibas más rápido de lo que mis manos podían copiar. A ver, probabilidad de turno mañana. Turno mañana es igual a todo eso. Entonces, ¿cómo hacíamos? Probabilidad de turno mañana es suspendido más turno mañana. Turno mañana y suspendido más turno mañana y no suspendido. 36 en este por ciento. De nuevo, la probabilidad de elegir un trabajador que sea del turno mañana es del 36%. Vamos con la C. La C me dice, ¿cuál es la probabilidad marginal de suspendido? ¿Cuál es la probabilidad marginal? O sea que si yo elijo un trabajador al azar, ese trabajador, sea del turno sea de cualquier turno, pero que esté suspendido. Marginal suspendido. Y ahora de nuevo, para ver si están atentos y además para hacer algo diferente, ¿no? Vamos a preguntarles a ver, ¿por qué no puedo verlos? Hoy les voy a tener que tomar asistencia porque no me deja verlos a todos. Ahí está. Vamos a preguntarle a Pablo. Hola, profe. Hola, Pablo. Probabilidad marginal suspendido. ¿Cómo la Sería conformaría? Suspendido. Probabilidad de suspendido. probabilidad marginal suspendido sería igual a probabilidad turno de mañana, sería Y suspendido. suspendido, sí, Más. más probabilidad turno noche suspendido. Exacto, perfecto. 0,73. Perfecto. Entonces fíjense que es muy fácil, esto perdón, va en porcentaje, es muy fácil sacar estas probabilidades. Yo ni siquiera tengo que sumar nada, lo miro de la tablita. Probabilidad de turno. Yo quiero saber esta marginal de acá. Esta más esta en porcentaje. Esto les va a salvar puntaje en el examen, porque es muy fácil. Así que fíjense qué fácil que es, vuelvan a practicarlo, hagan el ejercicio, porque realmente es una pena, muchas veces parece difícil por los términos que usamos, pero es fácil, es mirar dónde están las posiciones de cada probabilidad, ¿sí? Entender teóricamente y prácticamente que las conjuntas están en el medio en verde, las marginales están en los extremos, y las marginales se conforman de la suma de dos conjuntas. Vamos con la D. Estas que tenemos acá, que ya las hicimos, las voy a dejar acá abajo, así podemos ir mirando la tabla de probabilidades mientras vamos respondiendo. Ahora ya hicimos la C, vamos con la D. Probabilidad marginal. Y ahora de nuevo elijo a alguien de la clase. A ver, vamos con Carolina Vega. Sí, profe. Hola, Carolina. Hola, profe.
A ver, vamos a hacerlo. Vamos a hacer entonces probabilidad. Dijimos, probabilidad no suspendido. Sería la probabilidad de turno mañana no suspendido más probabilidad de turno noche no suspendido. Exactamente. Perfecto. Quedaría el 27%. Perfecto. Ah, turno. Noche. No. Suspendido. Está bien, cierro paréntesis. Ahí está. Fíjense que es muy largo, pero en definitiva es corto porque es más larga las palabras que estamos usando que lo que es realmente el ejercicio. Es no suspendido. Yo quiero saber todos los no suspendidos. ¿Cuál es la probabilidad de sacar o de elegir un trabajador y que ese trabajador, que esa persona no esté suspendida? Entonces, vamos de nuevo. Turno mañana no suspendido más la conjunta turno noche no suspendido. 27%. Entonces, vamos a copiarnos la probabilidad de elegir un trabajador y que no esté suspendido y que no esté suspendido es del, dijimos 27, ¿no? 27%. Sí. Y acá nos faltó en esta probabilidad marginal suspendido y que este así tiene que estar suspendido, es del 73. ¿Qué pasa si yo sumo el 27 más el 73? Da 100. ¿Y por qué les parece que pueden llegar a dar 100? Si son dos probabilidades excluyentes entre sí. Y porque es la totalidad, Ok. los suspendidos más los no suspendidos. Tiene que dar la unidad. Exacto, porque es el total de la muestra. Hay del total del conjunto de la masa de mano de obra de todos los trabajadores, tengo un porcentaje suspendido y otro porcentaje no suspendido. Nada, o cumple esa condición o no la cumple. Fíjense, de eso se trata el exhaustivo. O sí está suspendido o no está suspendido. No puede haber un trabajador que no esté ni una cosa ni la otra, ni suspendido ni no suspendido. Entonces eso es importante, ¿sí? Da el 100% justamente por eso, porque es un sistema exhaustivo que hace o divide la muestra en dos partes. Y entonces la muestra está de un lado o está del otro, pero está siempre en alguno de los dos lados, cumple al menos una condición, el total de la muestra. Bueno, vamos ahora con la E. En la E decimos, ¿cuál es la probabilidad de que sea? Acá sí se empieza lo más interesante de estas probabilidades conjuntas y marginales. Decimos, ¿cuál es la probabilidad de que sea del turno mañana y esté suspendido? Entonces, probabilidad del turno mañana y suspendido. Y que esté suspendido. Turno mañana suspendido. Acá podemos poner y la I, acuérdense que nosotros la usábamos como esa U, pero bueno, vamos a poner turno mañana suspendido. Vamos a ponerlo así mejor, así no los confundo más. Suspendido, los confundo menos. Turno mañana suspendido. Fíjense, me está pidiendo que cumpla dos condiciones. Que sea del turno mañana y que esté suspendido. ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Una resta, profe? Vamos a ponerle. ¿Restarle los que no están suspendidos? Más fácil todavía. No. Fíjate la tablita. Buscarlo en la tabla El Exacto. 21%. Exacto. Sí. y trasladarlo. Simplemente hay un acá, ¿por qué yo digo intersección? Porque cumple las dos condiciones. Es la intersección de las dos. Por un lado tengo un conjunto, perdón, hoy estoy hablando muy mal. Estoy extremadamente cansado hoy, no saben el día que tuve. Calculo que todos estaremos así por bueno, la fecha, todo y lo que está pasando, pero les juro, no sé cómo estoy dando la clase. Después me voy a mirar en el video. Bueno, entonces acá, vamos con este. Espero que no se note mucho mi cansancio, pero hasta me cuesta hablar, chicos, así que imagínense. Bueno, entonces tengo acá
Tengo esto, está Bueno, le bien. doy recreo, profe, si quiere. Bueno, gracias. Sí, no vendría mal hoy un recreo, pero no, tenemos que cumplir con este tema. Acuérdense que tenemos el examen, ya nos queda muy poquito para el examen. La verdad que estamos en el mes del examen, así que yo prefiero que sigamos. Bueno, entonces, fíjense que esté suspendido y turno mañana sería este conjunto azul. Turno mañana sería el conjunto azul. Vamos, turno mañana. Turno mañana. Y el otro conjunto va a ser no suspendido. O sea que aquellos trabajadores que cumplan las dos condiciones están en la intersección. Esta U al revés, ¿no? Que yo acá lo dibujo como N, pero es una U. Entonces queremos que cumpla esas dos condiciones. Muy fácil, lo vemos en la tabla. Lo vemos en la tabla. Acá ya cumple las dos condiciones. Las conjuntas que tenemos en el medio, las probabilidades conjuntas, son justamente conjuntas porque están en la intersección. Cumplen las dos condiciones. Turno mañana suspendido es este que está acá. Turno noche suspendido va a ser distinto. Va a ser otro conjunto y suspendido. Después vamos a tener turno mañana no suspendido y turno noche no suspendido, ¿sí? Pero cada uno va a ser distinto. Vamos a tener 4 conjuntos, ¿sí? Entonces, que son las 4, la suma de esos conjuntos van a ser estas 4 probabilidades marginales, ¿sí? Bueno, entonces, muy fácil esto. Fíjense que no lleva nada no tengo que pensar nada, simplemente tengo que mirar la tabla de contingencias, armarla bien. Fíjense que yo acá la tengo armada con fórmulas. ¿Por qué? Porque la suma de estas dos conjuntas me tiene que dar la marginal y la suma de las dos marginales me tiene que dar el 100% de la muestra. Si acá yo no llego, si acá supongamos me da 24, no me va a estar dando el 100% de la muestra. Si yo acá lo sumo, fíjense, me da el 0,97. No cumple con la condición de sistema exhaustivo. Entonces yo acá tengo que poner la suma de estas dos y ahí sí cumple con el sistema exhaustivo. Ese 1 ahí está no por casualidad, sino que ese 1 representa que las marginales son exhaustivas entre sí. O sea que es uno u otro y la suma es 1, suman el total de la muestra, turno mañana, turno noche, suma el total de la muestra de los trabajadores. De nuevo, aquella probabilidad que cumple turno mañana y suspendido son, cuando yo tengo el I, yo tengo que pensar, acá eso pueden anotarlo como un tip, si tengo el I, ¿qué pasa? ¿Dónde tengo que ir a ver? Intersección. Intersección. Es decir, veo las... Conjuntas. Perfecto. Probabilidades conjuntas. Perfecto. Si tengo el I, veo las probabilidades conjuntas. Ahí estamos. Bueno, entonces ahora vamos con la F. La F nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea turno-noche y no esté suspendido? ¿Cuál es la probabilidad de que sea turno-noche? Probabilidad turno-noche y no esté suspendido. Y ese I es esa intersección no suspendido. Turno-noche no suspendido, ese I ya me dice, anda a la tabla de contingencia. Turno-noche y no suspendido es esta que tengo acá, 0,12 o 12%. Acuérdense que me estaba olvidando de poner la respuesta para que esté completa esa... La probabilidad de elegir un trabajador y que sea del turno mañana y esté suspendido, que sea del turno mañana y esté suspendido, es del 21%. Y acá lo mismo, la probabilidad de elegir a un trabajador que sea del turno mañana y no esté suspendido, es del 12%. Bien, ahí tenemos el F. Vamos con el G. Esto que ya lo tenemos, lo voy a llevar hacia abajo. Así ya queda todo completo acá.
Ahí tenemos todas como las fuimos respondiendo. Fíjense que no es difícil, no es para nada difícil, pero es cuestión de prestar atención y es un ejercicio que a simple vista no lo resolverían, dirían, uy, qué difícil, pero en un examen es rápido. Si yo armo bien la tabla de contingencias y puedo identificar que sea exhaustivo el sistema, la suma de las conjuntas me dé la marginal, la suma de las marginales me dé 1, entonces ya sé que voy a tener ahí asegurado el punto en el examen, ¿sí? Es más sencillo de lo que parece. Bueno, vamos con el G. ¿Cuál es la probabilidad hasta el O? Hasta el O es sencillo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea turno-noche o no esté suspendido? Y ese O no estar suspendido podría ser una U de unión. Probabilidad de turno-noche o no suspendido. Y acá tenemos un tema. ¿Qué dijimos con el O? El O, en esta probabilidad marginal y conjunta, o en esta probabilidad marginal, perdón, tenemos que usar la regla de la suma incluyente. Yo por eso me tengo acá siempre los... Ahí. La regla de la suma incluyente. Cuando veo el O, ahí ya me pongo a pensar eso, ¿no? Lo tengo que usar, uso esta fórmula cuando aparece el O. ¿Sí? Aparece el O, uso esta fórmula y es muy fácil acá, ¿eh? No es tan compleja. ¿Cómo hacemos entonces? Yo acá quiero saber, turno-noche o no suspendido. ¿Qué me dice la fórmula? La fórmula me dice turno-noche o, esa B corta o esa U, es la U de la unión, es igual a la probabilidad marginal de la primera, o sea, del turno-noche, más la probabilidad marginal de la segunda, es decir, no suspendido, menos la conjunta que cumpla turno-noche no suspendido. Vamos a hacerlo. Entonces, probabilidad de la primera, probabilidad de A, que sería turno-noche, la probabilidad de turno-noche es 0,64, la probabilidad de no suspendido es 0,27, y la probabilidad conjunta, ¿cuál sería? Turno-noche no suspendido, ¿cuál es? 0,2. 0,12. 12%. 12%. Bien, 12%. perfecto. Entonces yo acá ya lo armo, digo, bueno, es la primera más la segunda menos la conjunta, 79%. Y armo de nuevo lo que siempre armamos, que es la respuesta. Entonces, la probabilidad de elegir un trabajador y que sea del turno noche, del turno noche o no esté suspendido es del 79%. ¿Sí? Fíjense que acá es como que me abre las dos probabilidades, por un lado que sea turno noche o que no esté suspendido. Estoy entre esas dos probabilidades, ¿sí? No que se cumplan las dos a la vez, sino que qué probabilidad hay que justo agarre un trabajador del turno noche y que no esté suspendido, que no esté suspendido. ¿Sí? Bueno, entonces acá no me está pidiendo la intersección, sino que me está pidiendo la unión de todo turno noche, intersección, y sin la intersección de no suspendido. ¿Sí? Me elimina esa posibilidad. Ahora vamos con la H. La H tiene el o bien. Entonces acá me dice, ¿cuál es la probabilidad? Probabilidad de turno mañana, o bien, que acá también vamos a usar esta U, pero vamos a hacerle un símbolo, o bien esté suspendido. Turno mañana, o bien suspendido. Y acá en el o bien, fíjense que yo acá lo dibujé. El o bien, por ahí en algún libro lo pueden llegar a ver, se va a hacer de esta forma. O sea, lo vamos a ver de esta forma. A ver si puedo sacar esto. El o bien va a ser así. Supongamos que yo lo tenga que dibujar en un pizarrón y decir probabilidad del turno noche o bien, que sería la U,
con un guión ahora abajo que esté suspendido. ¿Sí? El o bien lo voy a representar así. Si el o lo representaba, si yo decía turno noche o suspendido, era la regla de la suma incluyente. Ahora el o bien me da la regla de la suma excluyente. ¿Sí? Vamos entonces a verlo. ¿Cómo hago la fórmula de la suma excluyente? Muy parecida a la anterior. Vamos a abrir un poquito, así lo podemos ver. Yo acá tengo que buscar primero. Una vuelta una alumna me preguntó, no sé cómo armarlo, me decía en una clase, no sé cómo armar la conjunta, o sea, cómo armar esta regla de la suma. ¿Cuál va primero? Siempre va primero la que te pregunta, depende del orden de la pregunta, se arma esta fórmula. ¿Por qué? Porque vos acá lo que me dice, ¿cuál es la probabilidad de que un trabajador sea de turno noche? Primer término de la fórmula, y no suspendido, segundo término de la fórmula. Acá me pregunta, ¿cuál es el trabajador que sea de turno mañana? Primera parte de la fórmula, o bien esté suspendido. Segunda parte de la fórmula. Entonces, el A lo voy a reemplazar por la primera parte de la fórmula, que es turno mañana. Entonces, acá esto lo subo un poquito. El A va a ser igual a ¿quién? ¿Cuál es la probabilidad de turno mañana? 0,36. 36. Perfecto. 36%. ¿Y cuál es la probabilidad de suspendido? 73. Perfecto. ¿Y la conjunta? Suspendido, turno mañana. 21. Muy bien, 21. Suspendido, turno mañana, 21. ¿Qué pasa ahora con esto? No puedo hacer la fórmula así nomás. Este 21 lo tengo que restar 2 veces. ¿Sí? Entonces, cuando hago la fórmula, digo paréntesis, sumo la primera probabilidad, la segunda probabilidad, perdón, paréntesis, la primera probabilidad, más la segunda probabilidad, cierro paréntesis, menos 2 por, el por acá lo uso con el asterisco, y ahí agrego paréntesis de nuevo y selecciono el número. Si lo estoy haciendo con la calcu, lo mismo, tengo que usar paréntesis, ¿sí? Usen paréntesis porque si no, o bien primero lo que pueden hacer es multiplicar 2 veces la conjunta y a eso restarle la suma que tengan de las otras probabilidades. Entonces, vamos a la respuesta. La probabilidad, acá vamos a hacerle un espacio más porque está muy pegado al otro. La probabilidad de elegir un trabajador y que sea del turno mañana, o bien esté suspendido, es del 67%. Bien, ahí ya lo tenemos, ¿sí? Ya está bastante encaminado H y me falta el último. Esto lo voy a bajar, así lo tienen ustedes. Fíjense que es Profe, una largo. consulta. Sí, ¿Cómo en palabras ahí la fórmula, la última parte, donde es la parte de la multiplicación? Que es en palabras, ¿entiendes? ¿Me explico? Ujú, ujú. Sería probabilidad del turno mañana más probabilidad de suspendido menos 2 veces la probabilidad conjunta de turno mañana y suspendido. Ah, y ahí no hace falta de poner I, lo que está entre paréntesis al final, no hace falta de poner A y B. No, Porque no. Claro, entiendo Ah. lo que me decís. No hace falta. Ahí ya se entiende que es la conjunta. Bien, esa era mi duda, gracias. Bueno. Entonces acá tenemos el H. Lo que iba a hacer ahora era llevar todo esto abajo, así les queda la respuesta. Fíjense que es sencillo, es largo. Para un examen es largo, lo admito. Pero si lo tienen fresquito, si lo tienen bien, es algo que no les debería llevar mayor problema si practican. Profe, yo tengo una duda de ese ejercicio. Sí, ¿Cómo me doy cuenta si la suma que tengo que hacer tiene que ser la fórmula incluyente o la fórmula excluyente? en la incluyente se usa cuando aparece el término o. Y en la excluyente se usa cuando aparece el término o bien. Una
o bien la otra. Siempre que yo en una fórmula o en un ejercicio aparezca el o bien, tengo que usar la fórmula excluyente. Ah, está bien, profe, gracias. De nada. Bueno, entonces acá vamos con la siguiente, con la I, que es la última de este ejercicio. La I nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea del turno noche o bien, está bien, o bien, no esté suspendido? Entonces acá de nuevo voy a usar esta fórmula. Yo siempre me las copio para no confundirme y que quede todo bien la formulita ahí. En el examen obviamente van a estar dadas las fórmulas, así que simplemente acomodar las probabilidades y listo. Entonces, bueno, vamos con turno noche. Acá. Turno noche. Probabilidad de turno noche es igual al 64%. Más probabilidad de no suspendido, 27%, menos la conjunta, que sería 12. Pero ahora cuando armo la fórmula, tengo que restar 2 veces 12. Entonces, paréntesis. La primera parte de la fórmula, la segunda parte de la fórmula, las marginales, menos 2 por y 2 veces la conjunta. Y ahí llego al 67%. Entonces, ¿sí? ¿Se entendió ahí? Lo hice un poquito rápido. 64 es turno noche. Sí. 64 es turno noche. No suspendido es 27%. La conjunta es el 0,12, o sea que cumple que sea no suspendido más turno noche. Y cuando armo la fórmula, digo la primera, que sería turno noche más no suspendido, menos 2 veces la conjunta turno noche suspendido. Bueno, habiendo dicho eso, ya terminamos este ejercicio. Voy a copiarlo acá abajo. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ahora se entendió un poquito más cómo usar la fórmula. Sí, profe. Ahora sí. Buenísimo. ¿El resto cómo viene? Bien, se entendió. Buenísimo. Bien, profe. Bueno, vamos. Bien. Excelente, excelente. Buenísimo. Me alegro que ven que no son tan complejas las probabilidades, tienen sus cosas, pero es simplemente haciéndolo, viéndolo en la práctica. Si uno se queda solamente con la parte teórica, ven que no se ve tanto. O sea, por eso a mí me gusta hacerlas más prácticas, las clases teóricas. Se ve mucho mejor. Obviamente lo teórico tiene que estar, pero bueno. En el examen, eso sí quiero aclararles. El examen puede ser de dos tipos. Puede ser igual al que tuvimos en la primera parte, es decir, todo escrito, o una mezcla. Yo el año pasado hice muchos temas al examen, o sea, era mucho más la gente que había, y se me ocurrió hacer muchos temas en el examen. Me costó mucho corregirlo, pero llegué a corregirlo bien. Y el examen hacerlo, una parte teórica y una parte práctica. Y la parte teórica era de tipo oral. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo yo preguntar cosas teóricas? Por ejemplo, en un final yo pregunté qué es aleatoriedad. ¿Sí? O en un examen parcial también lo puedo haber preguntado, pero bueno, justo eso fue en final. ¿Qué es aleatoriedad? No me lo pudieron responder. Bueno, algunos sí, otros no, obviamente. Pero eso lo pregunté. Después pregunté esto de cuándo o cómo se conforma una probabilidad marginal. ¿Cómo obtengo una probabilidad marginal? Sumando las dos probabilidades conjuntas. ¿Qué es la probabilidad conjunta y cómo se puede representar? Se puede representar con dos conjuntos y su intersección. ¿Sí? ¿Vieron que no es difícil? Es solamente manejar bien el lenguaje. ¿Puedo repetir la última pregunta que hizo, profe? Sí, la última pregunta que hice es ¿cómo puedo graficar una probabilidad conjunta? ¿O cómo puedo observar en una gráfica una probabilidad conjunta? La probabilidad conjunta es la intersección entre dos probabilidades, se puede graficar de esa forma.
¿El final va a ser igual, profe? ¿Va a ser oral? Puede ser, sí, 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 sí. El final sí o sí. Sí o sí. Obviamente es también práctico, ¿sí? Y bueno, y el segundo examen estoy viendo cómo lo defino, si va a ser una partecita así como para ir probando el tema de que para el final lleguen con una parte práctica del oral, pero bueno, va a ser largo, eso sí, van a ser exámenes largos. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? ¿Alguna duda más? ¿No? No, profe. Vamos al siguiente ejercicio. En este caso tenemos una empresa, decide contratar mano de obra distribuida en trabajadores que pueden estar bajo relación de dependencia y contratados. Y tenemos dos turnos, turno día y turno noche, trabajadores con contrato de trabajo indeterminado y contrato de trabajo a plazo fijo. ¿Todos o alguien no entiende qué significa trabajo o que la mano de obra esté bajo el régimen laboral de contrato indeterminado? ¿Quieren que lo comente, lo diga o prefieren que vayamos al ejercicio? En recursos humanos lo vimos, profe. ¿no? Ya lo vimos. Carrera. Sí, sí, nosotros igual lo vimos. Listo, perfecto. Entonces, contrato de tiempo indeterminado es aquel que establece la ley de contrato de trabajo, que es cuando yo estoy bajo relación de dependencia. En el otro también estoy bajo relación de dependencia, pero no estoy con un contrato indeterminado, sino que estoy contratado por un plazo. Entonces, mi condición como trabajador es distinta a la condición de los trabajadores que están por tiempo indeterminado. También podría yo decir trabajadores contratados bajo el régimen de monotributo, que ahí sería ilegal directamente, o sea, no es legal que los trabajadores estén trabajando bajo una relación de dependencia encubierta, se le dice, por el monotributo. Por eso no lo puse, preferí poner plazo fijo y contrato de tiempo indeterminado para dividir la mano de obra, ¿sí? No puedo tener un trabajador que esté con el contrato indeterminado y a la vez que tenga contrato a plazo fijo, ¿sí? O es uno o es otro, y si está en esa situación, la mejor o lo más ventajoso para él o para ella, para el trabajador o la trabajadora, va a ser tiempo indeterminado. Bueno, vamos entonces a ver acá las probabilidades. Yo acá les voy a hacer a ustedes, y que me lo vayan, voy armando las probabilidades acá, y que me digan cuál es la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de contrato de trabajo indeterminado? A ver, ¿quién me lo responde? 73. Sí, 73%. Bien, porque es la suma de... De ambos turnos. Exactamente. La probabilidad de contrato de trabajo indeterminado va a estar dado por la probabilidad del turno día, digamos, con el contrato de trabajo indeterminado, más la probabilidad del turno noche con su contrato de trabajo indeterminado. Entonces, de esa forma voy a decir la suma de dos probabilidades conjuntas, acá le voy a poner, me da la probabilidad marginal. Esto lo voy a poner acá, así no me roba tanto espacio. Ahí está. Entonces digo, la probabilidad de elegir un trabajador o encuestar a un trabajador, supongamos, que tenga contrato indeterminado es del 73%. Entonces, si está dividida así la mano de obra, ¿cuál es la probabilidad de que tenga trabajo o que el trabajador, probabilidad, vamos a poner acá, probabilidad de contrato de trabajo plazo fijo, ¿sí? O bien turno noche? ¿Cuál es esa probabilidad? ¿Cómo la puedo
armar a esa probabilidad. ¿Qué tipo de probabilidad Es es? excluyente. Exacto, Excluyente. exactamente. Vamos entonces a buscar la regla de la suma excluyente. ¿Y por qué es excluyente? ¿Por qué Porque detectaste dice o que...? bien. Exacto, porque dice lo bien, por eso detectamos que es excluyente. Entonces vamos a hacer la fórmula. Yo quiero saber primero cuál es la probabilidad de que el trabajador esté contratado a plazo fijo o bien turno noche. Entonces vamos, primero plazo fijo. ¿Plazo fijo qué? ¿La conjunta o la marginal? La marginal. Perfecto, la marginal. Marginal, entonces acá, ¿y turno noche, la conjunta o la marginal? La marginal igual. Perfecto, marginal también. marginal. Y Sí, la marginal. Y ahora sí, la conjunta. Entonces ahora hacemos la suma de plazo fijo o contrato de trabajo plazo fijo marginal más la de trabajador de turno noche marginal menos 2 por, paréntesis de nuevo, la conjunta de estos que cumplan las dos condiciones, 81%. Bien, entonces acá decimos la probabilidad, vamos a copiar el mismo si me queda el formato, la probabilidad de encuestar un trabajador que tenga contrato de trabajo plazo fijo o bien sea de turno noche es del 81%. Bueno, hasta acá creo que está bastante claro cómo hacerlo. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda respecto a estos ejercicios. ¿Vamos bien? Bien. Bueno, me alegro. Entonces, vamos a ver ahora una probabilidad más de contrato de trabajo indeterminado o turno. Ahora sí, esta probabilidad háganla en la carpeta y me dicen cuál es el resultado. Probabilidad de contrato de trabajo indeterminado o turno noche. Bueno, ¿y alguno ya lo tiene? ¿Puede ser el 80? Vamos a hacerlo. Probabilidad de contrato de trabajo indeterminado o turno noche. Entonces acá vamos a tener que usar ¿cuál de las dos? ¿Suma incluyente o suma excluyente? Incluyente. Muy bien. Incluyente. Incluyente, vamos a buscar la fórmula. Entonces, empezamos con la primera. Contrato de trabajo indeterminado sería la marginal de indeterminado más la marginal de turno noche menos 2 veces la conjunta. Turno noche indeterminado. La conjunta es esta, 0,61. Y de nuevo, entonces, vamos a hacer, acá no tenemos que multiplicar, así que vamos directamente a sumar
sumar y restar la conjunta. Muy bien, como decía la compañera, 80% es lo que nos da esa probabilidad. Si el 80% de encuestar a un trabajador o de llamar a un trabajador o de, quizás hasta podemos hablar, no sé, de poder elegir un trabajador y que sea que cumpla esta doble condición o esta doble probabilidad que tenga el contrato de trabajo indeterminado o turno noche. Contrato de trabajo indeterminado Me perdí un poco. o sea... ¿Por qué? A ver. La fórmula igual ahí que pusiste O no es incluyente. Perdón. Ah, sí, profe, ahí me perdí igual yo porque Perdón. la pregunta era... Ahí está. Ahí está, pero la Ah, fórmula ok. que armé abajo creo que está bien, ¿no? A ver, sí. Sí, porque le resté una sola vez la conjunta. El 80. Entonces, la probabilidad de encontrar un trabajador que tenga contrato de trabajo indeterminado, o sea, el turno noche es del 80%. Profe, perdón, ¿lo puedo hacer este último, por favor? Si lo puedo ¿Hacer de vuelta? hacer de vuelta, sí. Entonces, nos dice acá que busquemos la probabilidad de contrato de trabajo indeterminado. Entonces voy a buscar la marginal de contrato de trabajo indeterminado, es decir, la que está en verde más clarito, 73%. Están los extremos, acuérdense que están las marginales. 73%, entonces voy a buscarlo acá. Después, que sea del turno noche, la marginal de turno noche, voy a buscarla en los extremos, en este caso en amarillo, acá. Turno noche marginal es la suma de turno noche contrato indeterminado más turno noche contrato plazo fijo. Y luego voy a tener la conjunta que cumpla las dos condiciones, que sea de turno noche y que además tenga contrato indeterminado. Entonces voy a hacer 73 más 68 menos la conjunta, 80%. Gracias, profe. De nada. Bueno, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta, algo que no se haya entendido? ¿Qué les pareció la clase? ¿También? Yo seguramente les dejé... Bien. Bien, les voy a dejar un ejercicio de tarea de esto, de probabilidad conjunta, y la siguiente clase vamos a arrancar con un tema más, que es la probabilidad condicional, ¿sí? Y nos quedan poquitas clases para ya el tema de los exámenes, así que bueno, espero que se haya entendido lo que vimos hoy. Ya no sé si volveremos a ver alguna más, seguramente bueno, haremos la clase que viene, la que nos queda la que hagamos, digamos, le dije yo de tarea. Y después, bueno, nos quedará una clase más y estamos ahí para bueno, el repaso y después el examen. Algo que me estoy olvidando, perdonen, es la tarea que había que hacer. No terminamos todavía, nos queda la tarea. Justo acá yo voy a copiar una de John, que la estaba corrigiendo. Hacemos rápido el ejercicio de tarea y ya los libero. Bueno, acá tenemos un caso de que nos dice que se guardaron en un frasco 16 bolitas numeradas y con colores y se deciden extraer o sacar al azar. Nos dice la probabilidad de que sean verdes, la probabilidad de que sean rojas, que sean negras, que sean rojas y azules, probabilidad de que sean amarillas, que sean un número par mayor a 4, que sean un número impar menor a 15, que sean negras, rojas o verdes. Bueno, vamos con la primera. Casos favorables sobre el total de casos o de casos posibles. Que sean la probabilidad de que sean verdes. Probabilidad de verde. La probabilidad de verde va a ser igual a ¿qué? ¿Cuántos son las verdes? ¿Cuántas son las bolitas verdes? 4. 4. ¿Y cuántas bolitas hay en el frasco? 16. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos que la probabilidad va a ser 4 sobre 16. 25%. Para ir un poquito rápido y terminar, calculo que a las 10 no voy a poner acá toda la explicación que siempre hacemos,
vamos a ponerla porque si no, probabilidad de obtener una verde es del 25%. Vamos a ponerlo porque si no nos queda incompleto. B, probabilidad de que sean roja. La probabilidad de rojo, entonces vamos a tener A. ¿Cuántas bolitas rojas tengo? También tengo 4. Y lo mismo, tengo 16, que es el total. Entonces llegamos a la misma conclusión. Y ahora vamos con el C. Vamos a hacerlo acá el C. La probabilidad que sean negras. ¿Cuántas bolitas de color negro tengo? 6. Perfecto, 6 y el total son 16. Entonces, %38. La probabilidad de obtener una bolita negra es del 25%. Ahora vamos con la D. La D me dice la probabilidad de que sean rojas y azules. ¿Qué pasa con la palabra y? ¿Es una intersección? Una intersección. La intersección. Y cuando yo estoy en una intersección, ¿qué se tiene que cumplir? Que cumpla las dos características, ¿no? Entonces acá vemos que no hay ninguna que cumpla las dos características. Yo sí podría pedirles, o podría decirles que sean negras y pares. Cumple las dos características. Pero en este caso me pide que sean de dos colores a la vez, en simultáneo, y que haya una, y no hay ninguna que cumpla esa doble condición. Entonces no hay ninguna que sea roja y azul a la vez. Entonces acá vamos a tener el 0. La respuesta es 0%. Porque no hay ninguna que cumpla esa doble condición. A los que lo corregí, ¿lo entienden? Porque hubieron algunos que lo corregí y lo había visto así. ¿Sí? ¿No? Sí, Sí. profe. Yo le puse 0%. Ok. Vamos con la E. La E me dice, la probabilidad de que sean amarillas. ¿Cuántas amarillas tengo? Ninguno. 0%. Bueno, vamos con la F. La F me dice la probabilidad que sean un número par. Probabilidad de un número par mayor a 4. ¿Cuántos números pares tengo yo mayores a 4? Tengo el 6, tengo el 8, tengo el 10, tengo el 12 y tengo el 14. 5. Bien, 5. Ah, yo incluía el 4 igual ahí. Puse el 6. Ah, par mayor a 4. Bueno. Y ahí tenemos un tema. Porque ahí la consigna, para que yo pueda incluirlo a 4, me tendría que decir mayores o igual a 4. Ajá. Así que por ahí mejor usar el siguiente par
a 4. %. La probabilidad de sacar par mayor a 4 es del 31%. Sí, yo creo que lo vi igual, no te lo corregía ese. Creo que John, ¿no? El que habló. No, Pablo. Ah, Pablo. No, igual 5, sí. Después lo había corregido también eso, porque no sabía si poner o no poner. Ah, bueno. Al final puse 5. Listo. G. Que sean un número impar menor a 15. ¿7? A ver, ¿cuántos tenemos impares menores a 15, pero no 15? Tenemos el 0, el 1. Bien, 7, confío en ustedes. 7, 16. Vieron que esto es, hacemos un par y ya todo es muy repetitivo, ¿no? Muy parecido. La probabilidad de obtener un número, una bolita, impar menor menor a 15 es del 44. Bien. ¿Y qué más? H, que sean negras, rojas o verdes. (14/16). Sí. Ah, perdón, la U. Negras, unión roja, unión verde. Y acá tenemos, claro, tenemos todas menos las azules. O sea, 16 menos 2, tenemos 14. Bien. Fíjense que es casi toda la muestra, por eso es el 88%. Obtener bolitas. Dijimos acá negras, rojas o verdes es del 88%. Bueno, acá fíjense que yo no me metí con los números decimales que tenían, ¿sí? Simplemente redondeé y listo. Bueno, ¿hasta acá se entendió este ejercicio? Sí, profe, es fácil. Sí, era fácil. Sí, profe. No se complica. Es fácil haciéndolo en clase, vieron que eso pasa igual. Acá estoy usando el de John. Bien, vamos con este ejercicio. De una a una hay 15 tarjetas numeradas, 2 al 16. Extraemos una al azar y observamos el número que tiene. Determinar A, probabilidad de obtener un número par. Entonces acá yo tengo que ver cuáles son los pares y cuáles son los impares. Entonces tengo pares, 8 elementos, impares, 7 elementos. 7 y 7, 14 y una 15. Bueno, entonces vamos a hacerlo. A, probabilidad de obtener número par, probabilidad de par. ¿Cuántas pares dije que tenía? 8. Perfecto. 8. ¿Y cuánto es el total de la muestra? Es del 2 al 16. Ojo con eso. Sí. Bien, 15, porque ahí lo dice igual. Pero yo muchas veces en los exámenes, no es por trampa, pero sí es para ver que, bueno, un poco por trampa. No digo en la urna hay 15, digo que en la urna hay tarjetas numeradas del 2 al 16. Yo lo tomé en un examen una vez y bueno, hubo ahí un enojo. Pero yo puedo darles en la consigna el no total, digamos, sino decirle, bueno, hay bolitas numeradas del 3 al 20. Bueno, ahí ustedes van a tener que contar, no poner, bueno, hay 23 o hay 20 bolitas. No, es del 3 al 20. ¿Sí?
Así que eso ténganlo presente también como un tip para contar la cantidad de elementos, porque la división le va a dar distinta y ahí sí o sí necesitamos bien el resultado de la probabilidad. No sé si se entendió lo que les dije. Sí, profe. Sí, Sí, profe. el que Que nos avisa va a no hacer traiciona. trampa en el parcial. El que avisa no traiciona. Tal cual. Obtener un número par es del 53%. Yo quería terminar para las 10, creo, no sé si llegamos. A ver. B. Probabilidad de obtener un número impar. Probabilidad de los impares. ¿Cuántos números impares tenemos? Bueno, tenemos acá, dijimos que eran 7, ¿no? 7. Vamos. Impar es del 47%. Bien, ahora vamos con la C. La C nos dice probabilidad de obtener un número impar menor a 9. Pero no 9. ¿Cuántos números impares menores a 9 tenemos? 3. Y acá lo tengo que hacer sobre 7 o lo hago sobre 15. 15. Sobre 15, muy bien. Porque en la urna yo voy a meter la mano y están todos los elementos. No están separaditos en una esquina los impares y por otro lado los impares. Están todos mezclados. Bien, vamos con la D. La D nos dice que calculemos la probabilidad de obtener un número impar. Perdón, grafique el espacio muestral con los sucesos. Probabilidad de A, que sería pares, impares, y C, que era un número impar menor que 9. Entonces, acá yo tengo el A y el B, muy bien como lo hizo John, pero me faltaba un grafiquito más, una forma más, que era los impares menores que 9. Acá le podemos poner otro color. Ahí está, rojo. Entonces este sería el C. ¿Se entiende por qué ese conjunto lo grafiqué así? Sí, profe. Ahí están los tres conjuntos. Estamos poniendo verde. Así se diferencia. En el conjunto A, números pares, en el B los impares y en el C los impares menores a 9. Bueno, vamos con el D, ya está, ok. El E. ¿A qué es igual A unión B unión C? Que no es probabilidad, es un suceso. El suceso A unión B unión C. ¿Cómo se representa? Dijimos que se representa, con una S, A, U, B, U, C. Y se representa con corchetes y todos los elementos de menor a mayor ordenados numéricamente. 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahí está cómo se representa numéricamente o algebraicamente ese A unión B unión C. Y ahí responda que es igual a y C. A y C. ¿A qué es igual? Perdón, B y C. ¿A qué es igual? Igual lo mismo, ponemos lo del B y lo del C. ¿Todos los del B y todos los del C? No, la intersección. Muy bien. Suceso B. 0, ¿no? ¿Cero? Ah, falta. ¿Cero? ¿Cómo sería ahí la intersección? A ver.
0, ¿no? 3, 5 y 7. 3, 4 y 7. Ah, sí. No, cualquiera. Sí. Es 3, 5 y 7. Sería 0 si fuese A intersección C. A y C no comparten nada. En cambio acá comparten estos tres elementos. O están en la intersección de esos tres elementos. Con eso, estimadísimos y estimadísimas, estamos. Se los voy a subir a la página de consultar, les voy a subir el video también, les voy a dejar un ejercicio de tarea. Clase que viene, nuevo tema. Y prometo tomarme un café antes de empezar porque estoy que me duermo, chicos. Bueno, no sé, ¿quedó alguna duda, alguna consulta? No, profe. No, profe. Bueno, nos vemos la clase que viene y cuídense. Bueno, chao, chao, Bueno, chao. profe, Chao, profe. Chao. Gracias. Hasta luego.